para ser. Uma vez eu aprendi com o atual reitor dessa universidade que nós temos que ser coerentes e consistentes, né? Nós sabemos que a nossa população do Rio Grande do Sul está passando por uma situação bem delicada nesse momento. E a última vez que eu vi o governador relatar sobre isso, ele disse que já tem muitas pessoas lá, que talvez ir mais pessoas para ajudar, assim, sem ser de forma organizada, pode atrapalhar, né? E que já se recebeu muitas roupas, muito material de higiene e assim por diante, e que eles estão precisando ajudar as pessoas a construir suas casas novamente. Então, para aqueles que não sabem e querem contribuir, né, hoje nós temos um Pix que é do governo e eles vão organizar esse dinheiro para construir as casas das pessoas, e os comércio e recomeçar a vida nessas cidades. Bom, agora eu vou ter o prazer. Ontem o meu amigo Wilson falava que ele foi presenteado por apresentar a professora Maria Inês e eu vou ser presenteada por apresentar meu grande amigo, Dr. Oscar Mujica. O currículo dele está bem resumido aqui, mas uma coisa importante de falar que o currículo do Dr. Mujica, que tem várias características que mostram o trabalho dele, não mostram o entusiasmo, né? E o impacto que ele causa em diversos lugares, levando temas dos determinantes sociais e desigualdades na saúde. Ele não dá uma aula, ele dá um show e ele acaba nos tornando, assim, membros dessa comunidade que tem certeza que a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas e que os determinantes sociais são extremamente importantes para qualquer parte da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Mas o Dr. Oscar Mujica, para quem não sabe, é graduado em medicina, é mestre em saúde pública, certificado em epidemiologia gerencial pela Johns Hopkins, é assessor regional de epidemiologia da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS-OMS, tem interesse em pesquisa de campo em desigualdades da saúde, epidemiologia das doenças infecciosas, vigilância de estudos epidemiológicos, HIV, tuberculose, vacina, medicina tropical, estatísticas epidemiológicas. Ele desenvolve projetos em diversos países em cooperação técnica com os Estados e membros no fortalecimento das capacidades institucionais e habilidades profissionais para colocar em prática os conceitos, métodos e instrumentos da epidemiologia social. Segundo ele, existem duas epidemiologias, a epidemiologia e a epidemiologia social. E ele está na epidemiologia social, mas também trabalha na outra, eu acho, da carga da doença e da epidemiologia dos serviços de saúde, bem como o alerta às respostas epidêmicas. Ele trabalhou de maneira muito exemplar, mostrando inúmeros dados como a pandemia afetou de forma diferenciada as populações mais vulneráveis. Ele já ganhou prêmios como o prêmio cientista Charles SPAR dos Centros de Controle de Prevenção em Doenças dos Estados Unidos. Ele está ansioso porque eu estou falando aqui, não quer que fale mais dele. Mas eu vou continuar, só mais um pouquinho. Membro do comitê editorial da revista Pan-Americana de Saúde. Por que a gente apresentar o currículo os outros apresentarem nosso currículo da ansiedade? Não sei, não. A gente fica assim. Atualmente trabalha como especialista do Grupo de Trabalho Técnico Global em Equidade e Iniciativa do Cut Down to 2030 e para melhorar a saúde reprodutiva materna, neonatal e infantil de adolescentes e é técnico oficial da ligação OPAS-OMS com Centro Internacional para Equidades de Saúde da Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigada, meu grande amigo, por estar aqui. Gracias, Rita. Boa tarde, pessoal.
Parece que hablara portugués. Yo solo soy un vigía, amigo del jardinero, con la pupila en el día que llegará el aguacero. Espero que sepan a qué me refiero. No a quién, a qué. El gran aguacero. Eh, quiero comenzar agradeciendo a Rita. Yo también me considero un amigo de ella. Pero no solamente ella tiene muchos amigos, o todos queremos ser amigos de ella, sino que nos trata a cada uno como si fuéramos el mejor amigo. Y eso es algo muy difícil de encontrar en una persona, así que yo estoy muy agradecido, Rita, por esa invitación, eh, no siendo miembro de AMNET. Quiero agradecer además, por extensión, al board de AMNET, por no solo por la invitación, sino por la tan cariñosa acogida que me han dado. Eso no pasa desapercibido, así que se los agradezco. Y también agradecer a todas las personas que están aquí, quienes nos acompañaron el lunes y martes en la Universidad Federal, eh, por prestarme su atención en estos 30 minutos que empiezan a correr ahora. Y en los que voy a intentar tocar ese tema que está allí. Ojalá me deje entender. Yo quisiera hablar en portugués, no saben cómo. Me gustaría, pero obrigado. Dale. Perfecto. Obrigado. Um, y en la mañana me quedé impresionado por varias razones, pero una es esta, que no pasa desapercibida tampoco. Yo tenía preparada esta presentación y en la mañana el profesor Palmini comienza hablando de la felicidad. Esto lo dijo James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos. El objeto del gobierno es la felicidad de la gente, por más poético que suene. Las políticas de gobierno deben mostrar fidelidad al objeto del gobierno. Un buen gobierno implica el conocimiento de las condiciones por las cuales tal objeto puede ser mejor alcanzado. El tercer presidente de los Estados Unidos ya había dicho, Jefferson, ya había dicho, ahí abajo está, sin salud no hay felicidad. Esta lámina es para mostrar que alguna vez Estados Unidos tuvo buenos presidentes. No graben eso. No, yo no puedo estar acá. Me temo que tengo más malas noticias. La presentación del profesor Haynes ha sido literalmente brutal. Es la realidad. Pero también hay buenas noticias, ¿no? Hace 2 o 3 días ha salido un paper muy interesante, o ayer. Greta Thunberg ha conseguido, solo ella, cambiarle la mente al 30% de los suecos, que se hacían los suecos con el tema del cambio climático. Es posible cambiar. Yo tengo que hablar de algunas infelicidades, no felicidades, indignantes. Y el que no se sienta indignado después de ver lo que voy a mostrar, ahí está la puerta. No puede estar en salud pública, es una militancia. Este es un gráfico que muestra en el eje horizontal uh, eso, la gradiente poblacional, o sea, los habitantes de este continente ordenados desde el que está más pobre hasta el que está más rico, en una escala relativa de 0 a 1. Esa es una gradiente poblacional definido, un gradiente definido por ingreso, acumulado en tanto por ciento, o en tanto por uno en este caso. Y en el eje vertical se acumula el ingreso, el producto del trabajo expresado en dinero, comparable, se acumula también en una escala de 0 a 100. Si este ingreso estuviera, esta riqueza estuviera equitativamente distribuida, tuviéramos una diagonal de equidistribución. Y lo que vemos aquí en 2 momentos en el tiempo, en 20 años, antes de la pandemia, es que prácticamente no hubo un cambio. Y como pueden leer acá, de cada $100 que se produce por el trabajo de la gente de esta región, que ya ultrapasó el billón de personas, 1.000 millones, ¿no? En el 2017. En el año 2019, antes de la pandemia, por cada $100, $5.50 quedaban para repartirse para el 20% más pobre y $50 para el 20% más rico. Esa es la magnitud de la desigualdad de ingreso que hay en las Américas. Hablamos de una
verdaderamente abismal desigualdad distributiva, ya no solo del ingreso, no solo de la riqueza, sino de las desigualdades, de las oportunidades para el bienestar, para el buen vivir. Lo que van a ver ahora se llaman curvas de Milanovic. Branko Milanovic, como ya algunos escucharon al comienzo de esta semana, Branko Milanovic es un economista que trabajaba en el Banco Mundial, hoy está en la Universidad de Columbia, dirigiendo el proyecto más grande que hay sobre distribución del ingreso, que se llama el Proyecto de Luxemburgo, que se le ocurrió la brillante idea, como no se me ocurrió a mí, ¿no? Es que es tan sencillo, agarrar todas las encuestas que el Banco Mundial tiene o empuja a que cada país haga, encuestas de hogares sobre ingresos, y las juntó en una sola gran encuesta. Es como si borrara las fronteras. En una gran encuesta mundial, una encuesta, una muestra de los terrícolas. Y sobre esa escala, o mejor dicho, ordenó a toda la población de esas muestras, ¿no? Todos los brasileños de la muestra, los peruanos, los taiwaneses, los rusos, los ordenó, lo tiene todo el mundo, del más pobre al más rico, como hacen los economistas, como lo único que saben hacer. Y creó una escala, por primera vez, una escala global de comparación, donde el 0 es el 0 más pobre del mundo mundial y el 100% es el más rico del mundo mundial. Aquí está Bill Gates, el dueño de Amazon, entonces. Aunque ellos nunca estuvieron en la muestra, porque esa es una característica que tienen las muestras de hogares, ¿no? Tienen el sesgo de no representar los extremos, ni los más pobres, ni los más ricos más ricos. Aún así van a ver esto. Y sobre esa escala global a él se le ocurre comparar las distribuciones del ingreso de cada país, de cada economía, mejor dicho, los del Banco Mundial no conocen países, solo conocen economía, y así los llaman, ¿no? Las economías de las Américas, Brasil, México, Argentina. Ay, ¿qué hice? Ahí está. Percentil nacional de ingreso. Entonces hay un país como este que está partido en 100, valga la redundancia, percentiles su ingreso, donde los más ricos de ese país están aquí. Y no le tienen nada que envidiar a los más ricos del mundo, porque son los más ricos del mundo. Y los más pobres de ese país no están tan pobres, tan bien lejos de ser los más pobres del mundo. De hecho, el 1% más pobre de Canadá, que es este país, está en el percentil 57 de pobreza o de riqueza mundial. De todas maneras, si nosotros o tú o yo somos un canadiense que vivimos aquí, tenemos derecho de reclamar porque esto representa la distribución injusta del ingreso bajo el mismo contrato social. No, en este país todos deben tener las mismas oportunidades. Y esa es usualmente la población First Nations, Inuit, población indígena. Es más, si hacemos un esfuerzo visual, con excepción de más o menos el 15% más pobre, el resto de este país está por encima de esta línea 80, o sea, está en el quintil más rico del mundo. Ese país está recontra bien. Canadá. Y miren esto. Argentina. Esta animación me salió mal, porque primero tiene que haber salido del otro extremo. Costa Rica, Venezuela, Brasil. Y faltan las gráficas de Perú, Chile y todo. Eso está en Salud de las Américas 2017. Este es otro país que quiero que vean. India rural. Miren, ni el 1% más rico de la India rural llega a ser tan rico como el 1% más pobre canadiense. Y de hecho, prácticamente 80% de la población de la India rural, que son 850 millones de personas, más que toda América Latina, viven en el quintil de mayor pobreza del mundo mundial. Así para que vean, es brutal. Lo terrible es que son nuestros países, los de la región de las Américas, particularmente América Latina y el Caribe, los que comparten esta vergonzosa, porque eso es indignante, realidad. Bajo el mismo contrato social, conviven, si se puede decir que sí, conviven, ricos que no tienen nada que envidiarle a los más ricos canadienses, ni a los más ricos del mundo, y pobres que no tienen que envidiarle nada a los más pobres del mundo. Y nosotros estamos acá. Como si eso no fuese suficientemente indignante, aquí puedo ilustrar un concepto importante en vigilancia, en monitoreo, que se llama benchmark en inglés, referenciamiento. No quiere decir
que yo quiero ser como el 1% más pobre canadiense, pero si me anclo, me fijo en el 1% más pobre canadiense, como mi benchmark, mientras Argentina tiene poco menos de 20% de su población más pobre que el 1% más pobre canadiense, Brasil tiene a la mitad. Más pobre que el 1% más pobre canadiense. Esa es la realidad de nuestra región. Un paréntesis. Y por si acaso, estas infelicidades indignantes tienen tímidas e imperceptibles correcciones redistributivas. La política fiscal es un joke, es una broma. Miren, cada uno de estos son 2 puntos, 2, no 1, 2. Uno muestra la magnitud de la desigualdad del Gini, o sea, el ingreso, antes de aplicar los impuestos y redistribuirlos a los más pobres. Todos los países se supone tienen esa política, eso es elemental, mi querido Watson. Y el rojo, el Gini después. Apenas se pueden distinguir, ¿no? En nuestros países de las Américas. No sirve. Comparen con Europa. Europa, de hecho, sí, también es súper desigual, miren. Casi 50%, por cierto, aunque puede llegar hasta 1 o a 100%, un Gini por encima de 0.20 se considera muy importante. Y alguna acción hay que hacer, no solo desde el punto de vista económico. Y después de la redistribución de las políticas de estado de bienestar, baja a 20, a 29, quiero decir, 30. Es muy serio. Otra digresión. Este tema de la desigualdad del ingreso no es solamente un tema económico, es esencialmente político. Y eso explica montones de horribles cosas que estamos viendo hoy. Esta es otra gráfica que ahora se le ha bautizado también como la curva de Milanovic, la curva del elefante, la gráfica del elefante, the elephant curve. Miren, este parece la colita del elefante, su espaldita, su cabezota, su trompa. Y representa, su trompa levantada, el elefante. Representa el crecimiento porcentual de ingreso en los últimos 20 años. Bueno, está un poco desactualizada esta gráfica. 30 años. Hay una publicación más reciente, Milanovic, sobre eso. En el 100% de la población, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más pobre hasta el más rico. En primer lugar, vemos que en esos últimos 30 años, todos los percentiles del mundo crecieron económicamente, porque todos están por encima de cero, no hay ninguno que está por debajo. Pero los que más, voy a ver un clic más, los que más, bueno, aquí está mejor. Los que más crecieron, eso lo ha hecho Milanovic también, la cabeza del elefante es la clase media en el Asia. Y por supuesto, el 1% más rico, que siempre crece, por ejemplo, con la pandemia, como han crecido, ¿no? Los 5 CEO de Moderna ahora son milmillonarios, gracias a la pandemia, ¿no? Pero los que no han crecido, y de hecho están re molestos, porque son los rednecks, ¿no? Es la clase media conservadora de Estados Unidos y de Europa, donde está resurgiendo el populismo. Hay un trabajo muy serio de él, muy escabroso, diría yo. Otro paréntesis. Yo no digo que tener sea malo. Es más, miren, le voy a poner lo que dice Silvio Rodríguez. Tener no es signo de malvado. Y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela, no tiene que invertir en salud. En una canción. Esas indignantes desigualdades de ingreso, de riqueza, de oportunidades para el bienestar, tienen inequívocas, el que no quiera ver, no es porque sea ciego, inequívocas repercusiones en la distribución de la salud. Esta curva que ven acá, para arriba y no para abajo, es la curva de concentración de la incidencia de tuberculosis en las Américas. Otra vez aquí están los más pobres, en este caso los que tienen menos desarrollo humano, índice de desarrollo humano, una dimensión mucho más grande que el ingreso, desde el que está socialmente más desaventajado porque tiene el desarrollo humano más bajo al que está mejor. Y lo que vemos es una concentración desproporcionada
y ciertamente injusta del riesgo de tuberculosis en el extremo izquierdo de la población, los más pobres, o en este caso menos desarrollados. De hecho, el 20%, el quintil más pobre o menos desarrollado, acumula más de la mitad de los casos nuevos de TB. ¿Mm? Y eso se mide con otro índice análogo al Gini, pero no es el Gini, que se llama índice de concentración de la desigualdad en salud, que se calcula con un Excel. Claro, si quieren pueden usar el R y usar regresión logística, pero es esencialmente una aritmética simple. 0.44 negativo. Negativo significa que se concentra desproporcionadamente en los sectores más pobres. La panza de la curva para arriba. Y menos 44 significa que es altísimo, altísimo. Y con eso vivimos y dormimos todos los días. Y aquí aparece el ubicuo, donde pongan el ente de equidad, aparece, desafortunadamente, y perverso, famoso gradiente de salud de Marmot. Marmot, el International Epidemiological Association, está por años pidiéndole a la Academia de Ciencias de Suecia que considere a Marmot en la lista de Premio Nobel de Medicina. ¿Cuál es su logro más importante para el mejoramiento de la humanidad? Haber descubierto la gradiente de salud o el gradiente de salud, que no es otra cosa que la reproducción de los gradientes sociales. Por ejemplo, otra vez. Esto es lo que hizo Marmot, ¿no? Te voy a ver cómo estoy de tiempo. Está bien. Esto hizo Marmot al comienzo. Y esto también lo mencionó el doctor Palmini en la mañana. Él analizó entre los burócratas del Reino Unido, en su estudio Whitehall, cohorte, el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular y reventó un mito. No son los top executives los que llevan más riesgo de muerte por tener la gran responsabilidad de dirigir la empresa y los destinos del país. Son los que más abajo están en la escala ocupacional que se muestra aquí, ¿no? Y también demostró, por ejemplo, cómo ese incremento, no quiero pensar mal, ese incremento en la incidencia de enfermedad cardíaca coronaria es más alto, no es solamente, hay una gradiente, ¿no? En quienes tienen menos control sobre las circunstancias de su trabajo. Ahora se sabe eso no se sabía, se creía que era al revés. Y no solo eso, también lo mencionó en la mañana el profe, sino que es más alta, ¿no? Es lo mismo, la enfermedad coronaria, en quienes tienen más desbalance entre lo que ellos creen que es el esfuerzo que hacen y la recompensa que reciben, ¿no? Es una forma de medir cuán ignorado estás o cuán excluido estás, en este caso en el mundo del trabajo. Ese ubicuo y perverso gradiente sale cada vez que lo miren. Esto, por ejemplo, miren, esto lo hizo Salvador Allende en 1939. Es el gradiente de raquitismo por ingreso. Y yo revisando una vieja revista peruana, encontré esto también. Aquí está al revés el gradiente porque así lo hizo aunque esto publicado en el 18, es de 1905. La mortalidad infantil en Lima, en los blancos, en los mestizos y en los indígenas. Miren eso. 1 de cada 2 indígenas moría antes de cumplir un año de edad. ¿Mm? Que es, si lo divide, 400 veces, no, perdón, 400, un exceso de 400 muertos por cada 1000 nacidos vivos entre los blancos y los indígenas. Está por todos lados. Y eso es lo que deberíamos aprender a descubrir, a mirar, la gradiente de salud, que no es generación espontánea, es determinada por la desigualdad de las oportunidades para la vida digna, para la vida gratificante. Acá hay otra gradiente que se puede expresar en estos cuartiles, pero también en curvas de regresión y también en curvas de concentración del exceso de mortalidad a través del gradiente social definido en este caso por el índice de desarrollo sostenible, que ayer también lo mencionó el profesor Duncan. Este es otro, miren, de acuerdo al índice de corrupción, ordenando a todos los países del mundo por el índice de corrupción, de percepción de corrupción de Amnistía Internacional, miren cómo se reproduce la mortalidad materna, el gradiente de mortalidad materna, el gradiente de mortalidad menor de 5 años, el gradiente de cobertura universal de salud. ¿Quiénes siempre se están quedando atrás? Los más pobres, los más pobres.
Pero no es solamente una cosa de pobres y ricos, es un gradiente. Esto es un trabajo que hicimos con terribles gradientes también que se han horizontalizado, felizmente, en algunas enfermedades cardiovasculares en las Américas entre 1990 y el 2017. Aquí lo que se busca es que haya una horizontalización de la curva de regresión y que en este caso vaya para abajo, porque como es una mortalidad prematura, quisiéramos que eso vaya hacia cero. Eso es lo que Margaret Whitehead, que es una mujer extraordinaria en estos temas, decía, leveling down. Si fuera coberturas, leveling up. Eso es lo que deberíamos ver siempre. No podemos seguir, ya voy a decir más, no podemos seguir ciegos a la equidad. Esta es otra, la enfermedad reumática en las Américas que prácticamente ha desaparecido. Aún así se sigue concentrando en los segmentos más pobres y todavía se ve el índice de concentración, aunque está por debajo de 20. Estamos en camino a erradicar, pero los últimos en verse favorecidos van a ser siempre los pobres. Bueno, podría mostrarles más. Vaya, voy a dejar, ya queda poco tiempo. Acá hay unas tendencias. Miren, no todas son malas noticias. A nivel de países, esto está recién publicado, en las Américas, esta es la tendencia del promedio regional del indicador 3.4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que es el que dice, el que habla sobre la probabilidad incondicional de muerte prematura, o sea, antes de los 70 años, por una de las 4 más importantes enfermedades no transmisibles, ¿no? Está diabetes, está cáncer, está, no en ese orden, en cardiovasculares y respiratorias crónicas. Y es una tendencia que está cayendo, y eso está muy bien, chévere, tanto en hombres como en mujeres. Esta es la tendencia del índice de la gradiente absoluta de desigualdad. La cantidad de exceso de muerte que separa a los que están más pobres de los que están más ricos. Y también está reduciéndose. No, pero si se va para arriba, se está acercando al cero, al cero. Lo que queremos es que la brecha se cierre hasta el cero. Así se lee. Y en este caso, la relativa también se está acercando al 1. Esas no son malas noticias, por lo menos entre países. Cada país debería ver qué es lo que está pasando dentro de su país. Y Brasil lo está haciendo, por cierto, en algunas cosas. La pregunta es, ¿cómo se explican estas observaciones tan brutales de la realidad, de la salud poblacional? ¿Bajo qué paradigma las podemos entender? Y esta quizá lo que más quiero decir aquí. Necesitamos reconocer la transición paradigmática contemporánea de la salud pública. Y eso va a cambiarle el disco a todo el mundo. Los paradigmas, según Thomas Kuhn, son esas concepciones dominantes que postulan modelos y valores coherentes para entender la realidad que observamos. Nosotros observamos la realidad. Lo sepamos o no, necesitamos de paradigmas para darle racionalidad a lo que vemos, para explicar esa realidad. Y no solo eso, sino para darle racionalidad a las cosas que queremos hacer sobre esa realidad para cambiarla. En salud pública apenas han habido 3 paradigmas. Salud pública contemporánea, más o menos desde 1850. ¿no? El miasma, ¿no? Todo se explicaba por el miasma, la emanación hedionda sobre el éter. Al pobre Jon Snow le dieron palo porque él se atrevió a enfrentar el status quo. Dijo, no, eso no es miasma, debe ser por el agua. ¿Qué cosa? Se murió y ni le publicaron su obituario. Hasta 150 años después. Porque ese es el precio de enfrentarse al status quo. Después descubrieron los microbios, 34 años después, 1884, Pasteur, Koch, y hubo mudanza de paradigma. Ya nada se explica por el miasma, todo se explica por los gérmenes. Y más recientemente, ni tanto, hace como 100 años, bajo este gran estudio de Framingham como modelo paradigmático, pero miles de Framingham más, y la seducción que produjo, yo me declaro seducido irreversiblemente por la bioestadística, la epidemiología analítica, los estudios de cohorte, los casos control, el Framingham. Ya todo se explica ni por el miasma, ni por los microbios, sino por los factores de riesgo. Resulta que ahora la realidad que observamos se explica por los factores de riesgo. ¿Y qué son los factores de riesgo? Son
condiciones, factores, que existen solo en un nivel de organización, el individuo, y específicamente su comportamiento. Lo que decía el profesor Vítora, la epidemiología del pecado. Porque ¿qué hay que hacer para responder a esa realidad? Pórtate bien, baja de peso, haz ejercicio, no comas tanta carne, no comas tanto sushi. No fumes, no tomes, ponte condón. Tú. Ahí está toda la respuesta. Y es así como, no me van a decir que no, es así como colectivamente la salud pública ha respondido y sigue respondiendo. Incluso a pesar de que se llene la boca retóricamente de decir, no vamos a dejar a nadie atrás, ¿no? O que la pobreza y las desigualdades y los pobres y los indígenas. Hay buenos ejemplos de eso. Thomas Kuhn dijo que habían 3 señales que eso iba a ocurrir. Primero, se ignora al proponente de un nuevo paradigma, porque las observaciones, o sea, las investigaciones que seguimos haciendo, empiezan a arrojar resultados que no encajan en el paradigma dominante. Primero, ni te dan pelota. No te dan pelota. Cuando el peso de las observaciones es muy grande, empiezan a enfrentarse, a burlarse del proponente, como le ha pasado desde Jon Snow hasta Nancy Krieger. Finalmente, el peso de las observaciones termina cediendo. Hay un cambio paradigmático, pero lo primero que pasa es que hay contradicciones, y tenemos buenos ejemplos de contradicciones. La resolución del 2014 de la OMS de enfermedades no transmisibles. La primera parte de la resolución, que siempre es considerativa, considerando que las enfermedades transmisibles son un gran problema, ahí hablan de todo lo que son los determinantes sociales de la salud, la importancia de la intersectorialidad, el tema de las desigualdades, que no es igual aquí que allá. Resuelve, esa es la segunda parte de cada resolución. Y la resolución dice que lo que hay que hacer, ¿qué es? Baja de peso, haz ejercicio, no fumes y no tomes. ¿Y los determinantes sociales? La del 2015 de la OPS sobre TB, más emocionante la parte primera, porque habla claramente de lo que es la tuberculosis, una enfermedad del excluido, del ignorado, del desnudo. Resuelve, detecta, diagnostica y trata. Otra vez los médicos. Yo soy médico también, por si acaso. Pero, ¿y los determinantes sociales? La buena noticia es que esa es señal inequívoca, según Thomas Kuhn, ojalá no esté equivocado, que estamos frente a un inminente cambio paradigmático. De hecho, desde 1996 se acepta que estamos en el nuevo paradigma, el ecoepidemiológico, uno que tiene este dibujito, ¿no? Ya dije, toda esta cosa lo dije. Ese dibujito. Bueno, hay otro dibujo, pero el de las cebollitas, 3 minutos. 3 minutos. Este es el de los determinantes, de la Comisión de Determinantes Sociales de este señor que es Michael Marmot, ¿no? Que le pone un énfasis especial a la posición social. La jerarquía, lo que hay que hacer es mirar a la población según esa característica ecológica tan nociva y ubicua que es la gradiente social, por ingreso, educación, por lo que sea. Y es la gradiente social la que define la distribución de la salud. Este es un estudio reciente que hemos hecho de qué tan desigual es la tasa de fecundidad adolescente entre niveles subnacionales de todo Centroamérica. No solo es alta, que ya es un problema, es que es 3 veces más alta en los quintiles más pobres que en los más ricos. Y como no hay recursos para todo, hay que focalizar. Acabo. En el 2017 salió este paper que es brutal para el que no quería entender. Se analizaron los 25 factores de riesgo que la OMS ha listado, los clásicos, ya saben cuáles son, más uno más, que en realidad no es un factor de riesgo, un determinante, pero que lo trataron analíticamente como si fuera un factor de riesgo más. ¿Cuál es ese factor de riesgo más? Bajo estado socioeconómico. Y miren lo que encontraron. Midieron el impacto en función a la fracción etiológica. ¿Qué porcentaje de todas las muertes prematuras cardiovasculares eran explicadas por cada uno de los factores? Y lo que encontraron es que estar en un estado socioeconómico bajo, tanto en hombre como en mujer, mata prematuramente más que la diabetes, que el alcohol, que la hipertensión y que la obesidad. Y no necesariamente menos que fumar o hacer ejercicio físico. ¿No? Eso se dijo en la mañana al revés, ¿no? Que 60% de las
de las muertes prematuras son explicadas por los 4 no fumes, no tomes, haz ejercicio, qué sé yo. Depende cómo uno lo mire. Depende de las oportunidades que se le dé a la gente para vivir sano. Entonces, en las noticias eso aparece como la pobreza corta la vida más que la obesidad, el alcohol, la hipertensión y la diabetes. Y además es un estudio que critica de Lancet, que critica a la OMS por no incluir desigualdad como un factor importante. No es la pobreza, es la desigualdad. Fíjense que la pobreza es un constructo que se mide a nivel individual. Yo puedo medir cuánta plata tiene cada uno y con eso hacer una escala, pero no puedo medir a nivel individual la desigualdad. Es súper individual. El nuevo modelo, el nuevo paradigma, el que nos permite ahora leer mejor la realidad y tratar de responder mejor a lo que no nos gusta, es un modelo que subsume las causas que ya sabíamos, la biología, la forma como se organizan los servicios de salud, que también me porto, y sobre todo las causas de las causas, lo que determina la distribución justa del poder, la riqueza, el ingreso y lo demás. En fin, entonces finalmente este es un modelo de promoción de salud renovada. El tema de la promoción de la salud, yo no soy experto en eso, pero me queda clarísimo lo que está allí. Tiene que ser una promoción de salud renovada que privilegie la equidad como el principio rector de la acción política en salud. Eso que hablábamos, el buen gobierno, la felicidad de la gente. Que renueve su paradigma en la concepción de la salud y reconozca explícitamente la determinación social de la salud. Y que retome sus raíces, porque no es nada nuevo. La legítima definición, la de 1986, la de Carta de Ottawa, decía esto, dice esto, que la promoción de la salud es el proceso que habilita a las personas para incrementar el control sobre los determinantes de la salud, no sobre los estilos de vida nada más, que es lo que concentra ahora, desafortunadamente, la práctica de la promoción de la salud. Y acabo, pero no puedo irme sin leer esto de Thoran Goldberg, un sociólogo que ha estudiado esto. La desigualdad es una violación de la dignidad humana, es la negación de la posibilidad de desarrollar las capacidades humanas de cada uno. Toma muchas formas y tiene muchos efectos. Muerte prematura, mala salud, humillación, opresión, discriminación, exclusión del conocimiento o de la vida cultural y social, pobreza, impotencia, estrés, ansiedad, inseguridad, pérdida de autoestima y del amor propio, y exclusión de las oportunidades y posibilidades de la vida. No se trata, por lo tanto, de el tamaño que tenga nuestra billetera. Es un orden sociocultural que para la mayoría de nosotros reduce nuestras capacidades de funcionar como seres humanos, nuestra salud, nuestro autorrespeto, nuestro sentido de ser, nuestra preocupación por el otro, así como nuestros recursos para actuar y participar en este mundo. Esta es una lección a aprender, la de Brasil. Yo lo voy a dejar ahí, pero aquí hubo entre estos 3 trienios hubo una tremenda, valiente, inusual redistribución de la riqueza. Miren, en los 3 años en naranja, los 10 deciles de la población brasileña crecieron negativamente, o sea, todos empobrecieron, pero más empobrecieron los más pobres. En el segundo trienio hubo una redistribución. Siguieron perdiendo los más ricos, y más cuanto más ricos eran. Y se redistribuyó a los quintiles más pobres, y más a cuanto más pobres eran. Y el tercer trienio, todos ganaron, y ganaron notablemente. Si esto está relacionado, o sea, es determinante de la salud, eso tendría que verse reflejado en algo de la salud. Y ese algo, en este ejemplo, es la mortalidad infantil. En los tres periodos, miren cómo no solo bajó el promedio, que está aquí de 40 a 20, a la mitad. En 10 años, a la mitad. Sino que también la brecha absoluta se redujo 2/3, más de la mitad. Se horizontalizó, todavía hay desigualdad esa, pero se horizontalizó. Bueno, ustedes saben que esto ya se perdió, ¿no? Bueno, ya está. No se olviden de eso. Y lean quién fue Mayakovsky. Muchas gracias. 3 minutos nomás.